Empezamos la sesión de ponencias número 2, última de la mañana. Van a intervenir en esta mesa, por una parte, el doctor Juan Miguel Sánchez Vigil, de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, con una ponencia titulada Del papel al píxel, la eterna transición, evolución de la edición digital en México en España. Para ello lo va a presentar nuestro... ¿que no se oye? Más fuerte. Pero no tengo que repetir, ¿no? No. Entonces, bien, decía que esta ponencia la va a presentar la doctora Raquel Arias Durá, investigadora visitante del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Dos pinceladas del currículum del doctor Juan Miguel Sánchez Vigil. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Información, y profesor titular de la Universidad también Complutense de Madrid, miembro y profesor del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM. Por otra parte, la doctora Georgina Araceli Torres es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, tutora de la maestría y doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Tiene la palabra, o doy la palabra, a Raquel Arias Durá. Muchas gracias. Bueno, como ya ha comentado la doctora María Teresa, ni el doctor Sánchez Vigil ni la doctora Torres Vargas han podido asistir. Voy a leer su ponencia. No, esta no es. Y esta tampoco. ¿En la carpeta? La segunda. Esa. Vale. Si tienen cualquier duda, se la haremos llegar. Bueno, el trabajo se titula Del papel al píxel, la eterna transición, evolución de la edición digital en México y España. Es objeto de este trabajo seguir la evolución del libro electrónico en España y México desde la perspectiva de los editores, es decir, de manera directa, más allá de las valoraciones teóricas, interesantes pero no ajustadas a la situación real. Para ello han tenido en cuenta los análisis realizados por las instituciones responsables en ambos países, la Federación del Gremio de Editores y la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura de España, y la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana, así como la opinión de profesionales de prestigio en la industria cultural. El libro electrónico vive ya una larga transición. Desde hace más de un cuarto de siglo, los teóricos vienen vaticinando un cambio radical que no solo no se ha producido, sino que lejos de suceder en breve, seguirá una evolución lenta debido a dos aspectos que no se tuvieron en cuenta y cuyo peso específico resulta determinante: los soportes de lectura y la piratería. A esto hay que añadir la crisis económica que ha sumido en una recesión al sector como prueba del descenso de las editoriales en España, que en el año 2011 eran 840 y un año después 816. Y las publicaciones pasaron de 83.258 en 2012 a 79.176 en 2013. En el informe El sector del libro en España del 2011-2012, publicado por el Ministerio de Cultura, se identifica que el libro digital aumentó un 43% con respecto al 2010, si bien este dato solo significó, según la Federación del Gremio de Editores de España, una facturación del 2,8% sobre el total producido, es decir, que el resultado económico fue muy bajo con respecto al esperado. Las cifras sobre el libro digital han experimentado un crecimiento constante desde el 2006, como pueden apreciar en esta tabla. Si bien en 2012 se han estancado, cuando en el sector se esperaba precisamente lo contrario, un gran salto cuantitativo. En 7 años, como pueden ver, se multiplican por 5 los libros digitales y se esperaba el 50% de la producción total y no ha llegado ni siquiera al 25%. Las referencias a libros editados en otros soportes obligan a matizar que no todos son electrónicos, aunque sí la mayoría. En el informe
panorámica de la edición española de libros del 2012, se establece una división en 4 categorías: edición electrónica, grabaciones sonoras, vídeos y otros. En el apartado de edición electrónica se incluyen los e-books y los soportes informáticos, disquetes, CDs, DVDs, archivos internet y PDFs. Y en el apartado otros se incluyen diapositivas, microformas o microfichas ya en desuso. Es también de interés conocer cómo se distribuyen los títulos por materias, ya que nos ofrece una información que viene a desmentir el tópico de que la producción de libros electrónicos es mayor en las secciones científicas y técnicas. Según el Observatorio de la Lectura y el Libro, en 2012 se distribuyeron de la siguiente manera: Ciencias Sociales y Humanidades y Literatura superaron el 69% de la producción total y Ciencia y Tecnología no llegó ni al 10%. En este gráfico pueden ver la evidente diferencia entre el libro total, los libros totales editados y los libros electrónicos. Como pueden ver, en el año 2012 no llega ni al 25%. Los datos sobre la producción de libros en México en el año 2012, en lo que al número de ejemplares se refiere, presentan 330.707 millones de ejemplares. De estos corresponden al sector privado 142.800 millones. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en 2012 se produjeron 2.739 libros digitales que, comparado con 2011, suponen un incremento del 60%. Durante ese mismo año se facturaron más de 16 millones de pesos por la venta de ediciones digitales, lo que significó un incremento del 59% con respecto al 2011. Como pueden ver, hay un claro descenso desde el 2008, con un repunte en 2012 del total de la producción de los libros digitales. El 69% de la producción fueron reediciones y la producción se centró en libros científicos, técnicos y profesionales. La facturación de libros profesionales significó un 90% de la venta de libros digitales. Según las pocas cifras que existen, el panorama del libro electrónico en México se ve incipiente. Según datos del 2010, obtenidos por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, en América Latina solo el 1% de las editoriales han publicado 40 o más libros electrónicos, mientras que el 79% de las casas editoriales de la región no han publicado un solo libro digital. Estos datos resultan decepcionantes y con un evidente estancamiento. En esta gráfica pueden comprobar la producción editorial por tipo de edición, de novedades y reimpresiones, y en el 2011 es el único año en el que hay un repunte de las reimpresiones que vuelve a estancarse en el 2012. Igual que en el caso anterior, en el caso español, es de interés conocer cómo se distribuye la producción de títulos por materias. En este caso, sí que los libros científicos, técnicos y profesionales superan en producción al resto, con el 50% del total. De un año a otro, solo del 2011 al 2012, hay un aumento del 60% en la producción de libros digitales, pero sigue siendo escasa con un 20% del total. Aquí pueden ver la diferencia de un año a otro y el aumento de la producción en libros científicos, técnicos y profesionales con más de un 60%. También aumenta la producción de libros de educación básica, de filosofía y psicología y otros. Y solo disminuye hasta un 50% la producción de literatura infantil y juvenil. Una de las cuestiones a las que aluden los profesionales y las instituciones es la piratería, clave para entender la lenta evolución. En lo que se refiere a México, un estudio de la empresa Attributor, publicado en el diario El Mundo el 7 de octubre del 2012, señalaba que en 2011 aumentaron las descargas ilegales un 5%. Otro dato significativo es que en esa fecha se realizaban cada día entre 1,5 y 3 millones de consultas en Google para encontrar libros digitales piratas. Por otra parte, el informe señala que la aparición de nuevas tecnologías aumenta las descargas ilegales. Así, la salida al mercado del iPad supuso un aumento de descargas del 11% en Estados Unidos y en la India. La piratería ha ido en considerable aumento, lo que frena la producción del libro digital. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana declaró en el primer simposio internacional del libro electrónico celebrado en 2011 que la piratería en formato digital aumentó un 252% en 2010, alcanzando cerca del 90% de millones de 90 millones de descargas ilegales. Con respecto a España, el informe del Observatorio de la Piratería Digital indica que las descargas y copias ilegales alcanzaron el 49% en 2011, un 40% más que en el año anterior y que a su vez había aumentado un 120% con respecto al 2009.
En 2010, las descargas ilegales eran de un 43% sobre los libros electrónicos comercializados, mientras que en 2009 apenas llegaba al 19%. La industria señaló pérdidas, una pérdida calculada en cerca de 800 millones de euros, estimación que superaba las cifras estimadas anteriores, 600 millones en 2010 y 200 en 2009. Por último, leeré las conclusiones. La descarga ilegal de libros en Internet es una de las razones por las que el sector mantiene una postura conservadora hacia el cambio. La crisis económica ha provocado un fuerte retroceso en la producción editorial en los últimos años en lo que se refiere al papel, mientras que la producción electrónica se ha estancado. En consecuencia, se ha producido una situación de incertidumbre de la que se derivan opiniones diversas sobre la evolución del libro electrónico. Tanto en España como en México, la piratería es un punto clave en la evaluación. Las cifras de descargas ilegales han aumentado considerablemente sin que los gobiernos tomen medidas contundentes al respecto. Esta situación impide que los editores lleven a cabo inversiones al no tener una respuesta clara. En España, con un claro posicionamiento de los profesionales en pro del libro electrónico, no se observa, sin embargo, un cambio radical, sino que, por el contrario, es lento y con reservas en un periodo que ya se califica como de larga transición. En México existen pocos datos sobre la producción de libros digitales y las que hay reflejan un panorama muy pobre en cuanto a un número de títulos en este formato. Se hace, por tanto, imprescindible un planteamiento de las editoriales sobre la edición electrónica, diseñando modelos de actuación y planes de futuro. La previsión en el caso español, por tanto, es una subida lenta y en el caso mexicano la necesidad del aumento de la producción para ganar mercado. Gracias. Palabra al doctor Héctor Guillermo Alfaro López. Antes una aclaración respecto al título, porque en el folleto con el programa hubo un pequeño error, supongo que de transcripción en cuanto al título. Más que es decir, avatares de la información sobre las imágenes en la imagen. Bien, para comenzar, quiero iniciar como pórtico con una premisa y después una pregunta o un problema sobre el que se va a desarrollar la reflexión de esta ponencia, que de hecho obedece a una reflexión todavía más amplia. Y la premisa es: las imágenes son información registrada. Ahora, en cuanto al problema a plantear es cómo, que sería en sentido contrario, cómo se registra la información en las imágenes. Entonces, es el problema a tratar. Y para esto tendríamos que remitirnos, para tratar de responder a este problema, remitirnos primero a las características de la sociedad que va a hacer de la información su base primaria de desenvolvimiento. Es esta llamada sociedad de la información. Recordemos que hacia mediados del siglo XX el capitalismo está sufriendo una serie de cambios muy profundos, muy dramáticos, que incluso van a alterar todo el panorama que había venido siguiendo este sistema socioeconómico durante siglos. Se va a reconstituir el capitalismo en base a los sistemas tecnológicos, en base a una nueva concepción de las relaciones sociales, de la producción, en fin, va a ser un cambio totalmente dramático. Y que incluso en gran medida para ello va a contabilizarse las dos grandes guerras mundiales que hubo en la primera mitad del siglo XX. Esto, repito, va a cambiar totalmente el panorama. En cuanto a la información, va a tener un ascenso, un incremento que va a ir determinándose cada vez más conforme vayan transcurriendo las décadas del siglo hasta llegar al fin del siglo XX. Al grado de que prácticamente ya en ese ocaso del siglo XX vamos a ver cómo se constituye la llamada sociedad de la información. Y después, digamos que en una transición, la sociedad del conocimiento. ¿Qué está implicando esto? Bien, que la información va a ser una materia prima sustancial para este sistema. Y eso va a implicar también una serie de reflexiones, cambios y transformaciones, tanto en la forma en cómo se produce la información, así como en la forma en cómo se le estudia y teoriza. Entonces estamos en esos dos niveles. La información se desencadena a niveles nunca antes vistos en términos de desenvolvimiento social, pero también la forma en cómo se reflexiona, se le piensa, se le teoriza, se le conceptualiza también va a cambiar. Recordemos que la primera gran teoría respecto al sistema de información va a ser generada, y no es gratuito, por un ingeniero y un matemático, que incluso se le conoce como la teoría de la información y la comunicación de Shannon y Weaver. Esta teoría
y es importante remarcarlo porque es la primera gran teoría y reflexión que se hace sobre la información. Va a estar fundamentada sobre las propias bases de estos dos teóricos, sobre una base de ingeniería y sobre una base también de matemáticas. Entonces es un modelo cibernético de la información donde simple y sencillamente la información era considerada en términos de estímulos y de la contabilidad de los estímulos, tanto de un emisor como de un receptor. Todos conocemos el modelo clásico en que se va a generar esta concepción teórica de Shannon y Weaver. Pero el mismo desarrollo, como señalaba yo hace un momento, de la información a lo largo de la segunda mitad del siglo XX va a requerir ahora una concepción más compleja para comprender los sistemas y los procesos de la información, para lo que ya no daba explicación el modelo de Shannon y Weaver. ¿Y qué va a ser esto? Va a ser ahora el modelo cognitivo de la información. ¿Qué significa esto? Que ahora ya no van a ser tanto los estímulos, los mensajes, lo que se va a considerar, sino los procesos cognitivos que generan y reciben la información. ¿Por qué? Porque es a partir de esos procesos cognitivos que organizan los paquetes de información que se genera el conocimiento. Y con eso se está anunciando lo que más adelante va a ser conocido como la sociedad de la información. Pero repito, en este momento, en esta complejización de la teoría de la información, pasamos a otro nivel, a un nivel superior, que va a englobar, sí, la teoría de Shannon y Weaver, pero darle un marco mayor, más amplio de explicación. Entonces ahora a partir de los procesos cognitivos, de los agentes que generan la información y la reciben. Y es a partir de ahí cómo se comprende cómo se generan las ciencias, la información que contienen las ciencias y cómo estas a su vez se reproducen y se interaccionan. Pero, volviendo otra vez a esa misma dinámica, ya para finales del siglo XX, la información es tan vasta que se requiere todavía un modelo todavía más complejo para dar explicación a la información. Y surge un modelo que los teóricos de este último nivel definen como el discursivo institucional. ¿Qué significa esto? Fíjense, es decir, en el modelo de Shannon y Weaver era simple y sencillamente el mensaje en términos de estímulos y señales. En el segundo, en el cognitivo, son los procesos de la mente para generar y recibir información. Y en el tercero, la información, cómo circula socialmente y transfigura a la sociedad. Vamos entonces desde estrictamente el mensaje, procesos mentales y procesos sociales, para comprender entonces cómo se da en toda su amplitud y complejidad el fenómeno de la información. Entonces, repito, esto es lo que va a dar pábulo luego a la sociedad de la información y del conocimiento y de la explicación de la información. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes paralelamente en este proceso? Recordemos que conforme se da este proceso también hay un ascenso de los medios tecnológicos, electrónicos en la generación de la información, y de ello no va a estar exento todo el universo de las imágenes. Hasta antes del siglo XX, el gran tipo de imágenes que se producía, había un canon de imágenes, que era la pintura y después ya las imágenes que se producían en términos de impresión, es decir, tipográfica, es decir, a través del grabado, en fin, con la evolución y después la fotografía. Pero con los medios tecnológicos, repito, de la segunda parte del siglo XX, la producción de imágenes va a ser mucho más amplia y masiva. Y van a entrar entonces las imágenes dentro de este circuito informacional. Y recordemos una cosa, que las imágenes que incluso se producen hoy en día son más de tipo informativo que las de tipo artístico. Si en la antigüedad cuando hablábamos de imágenes, incluso repito, todavía en el siglo XIX, cuando se hablaba de imágenes, siempre se asociaba la imagen a lo artístico, porque siempre se tenía también en mente el canon de la pintura como gran eje que marcaba las pautas de la imagen. Pero repito, es decir, con el siglo o con el advenimiento de la información y la tecnología, la imagen va a entrar entonces dentro de este circuito informativo. Y es aquí donde vemos entonces que la imagen entra dentro de este gran parámetro de medios de información, ya ocupa también una posición cada vez más relevante. ¿Cuál había sido en términos informativos el sistema de conocimiento base sobre el que se había desarrollado el desenvolvimiento de la civilización? Pues había sido a partir de la palabra escrita, y que incluso es el que cuando aparecen estas primeras teorías de la información es el que se va a privilegiar para dar explicación de cómo se genera y se difunde y se recibe la información. Pero repito, al paralelo, es decir,
a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de la segunda parte, es decir, con la gran producción masiva de imágenes, debemos ya de tener en cuenta que está también esta otra órbita de información, que son las imágenes. Ahora, ¿qué significa la información o hacia dónde nos tiene que llevar la información como tal? Es decir, si hemos visto estas tres fases en cuanto a la teorización y comprensión de la información, ya no ver la información solo como un objeto, sino verla como producción de sentido. Antiguamente se consideraba a la información, es decir, a todo el gran paquete informativo en términos de contenido y forma. El contenido eran los mensajes y la forma era el sentido que adquirían. Pero repito, con esta complejización de la información o de teorías de la información, se llega también al punto de considerar que es el mismo proceso de conducción, generación, en todas sus múltiples manifestaciones de la información, el que produce sentido. Es decir, la información, ¿para qué? No solo para saber cosas, sino para producir sentido respecto a lo que nos rodea. Y aquí traigo a colación una teoría que también se fue desarrollando, sobre todo en las décadas finales del siglo XX, y que cada vez ha adquirido más relevancia, que es la teoría del caos. Y aquí engarzo la teoría del caos también con estas teorías de la información. ¿De qué nos está hablando la teoría del caos? La teoría del caos nos habla de que el sistema o el universo como tal está regido por la entropía. Es decir, no hay un sistema de organización como tal en el mundo, en el universo. Es el caos lo que rige. Pero ¿por qué el caos no nos vence y nos convierte, digamos, simple y sencillamente en moléculas que flotan sin sentido en el espacio, en el universo? Porque los seres humanos generan orden, generan cosmos. No es gratuito que los antiguos griegos ya hayan caracterizado estos dos conceptos, el caos y el cosmos. Ellos tenían claro que había estos dos universos que estaban siempre en pugna. Claro, la mente griega, que era una mente racionalizadora, siempre estaba pugnando por imponer el cosmos. Todas las grandes producciones de los griegos iban destinadas a eso. Imponer el orden en la cultura, imponer el orden en las instituciones políticas, en fin, toda la producción cultural de los griegos iba en ese sentido, generar un cosmos. Ahora bien, estas teorías de la información lo que nos dicen es que al cosmos, o más bien al caos, a la entropía se le pone límite a través de la información y eso es lo que genera el sentido. Y entonces cuando se comunica esta información entre los individuos, a partir de estos mecanismos de sentido es que el universo se organiza. Las instituciones sociales, las formas de convivencia tienen sentido, pero por la información que, repito, es circulación de sentido. Entonces, esto como primer punto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto también con las imágenes? Las imágenes tienen un pequeño problema para poder caracterizarlas dentro de este circuito de la información y la producción de sentido, por dos cosas. Sobre todo porque en un primer nivel las imágenes tienen en su construcción la estructura de la plasticidad. No trabajan bajo conceptos, sino bajo una plástica. Y eso las hace insumisas para poder ajustarlas al esquema informativo fundada en la lingüística y en la palabra escrita, por ejemplo. Y el otro es que trabaja con lo imaginario, a diferencia de la palabra escrita que trabaja bajo una racionalidad que trata de descodificar los conceptos. ¿Cómo podemos asimilar una cosa con la otra? Pues a partir de la misma estructura de los mensajes de la información. Todo texto que contiene una serie de discursos, elementos, en fin, de comunicación, se articula sobre todo a partir de tres niveles. Uno que es la sintaxis, otro la semántica y otro la pragmática. La sintaxis, que es la relación entre los signos que componen un mensaje. La semántica, ¿en qué consiste? Es la relación entre los signos y las representaciones que generan. ¿Y qué es la pragmática? La relación entre los signos y aquel que los está interpretando. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres niveles que articulan los mensajes, que articulan la información. Ahora, ¿qué pasaba con las imágenes? En el segundo nivel, en el de la semántica, es mucho más complicado afiliarla, repito, a un texto escrito. ¿Por qué?
porque recuerden que las imágenes van desde los niveles más exactos de representación de la realidad hasta los más abstractos. La pintura abstracta como tal, las imágenes abstractas, no se prestan a una semántica a la manera de la lingüística. Por eso la información que contienen las imágenes o la representación de la información tiene que ser considerada en otro nivel. Porque ya en este nivel intermedio, que es el de la semántica, vemos que no hay igualdad del todo respecto a un texto escrito. Entonces vemos que aquí la información se va plasmando de otra manera. Por eso, como yo les decía al principio del título, ¿cómo es que la información ahora se plasma en las imágenes? La premisa, recuerden que partíamos, es que las imágenes son información registrada. Y esto sobre todo viene al caso tanto para documentalistas como para bibliotecólogos, porque ese es nuestro objeto, la información registrada. Pero repito, si quería hacer este recorrido para mostrar por qué las imágenes nos resultan tan insumisas en cuanto a cómo se representa la información en ellas y por qué nos cuesta tanto trabajo desde estas disciplinas poder abordar este objeto, porque la información misma debemos de reconsiderarla desde otro nivel, ¿sí? Un nivel que es el propio de las imágenes. Las imágenes tienen una información, pero que obedece a su propia lógica, ¿sí? En el primer nivel, pongamos el caso, en el nivel de la sintaxis, por supuesto, las imágenes también tienen una sintaxis muy clara. El color, la línea, el grano, en fin. En el segundo nivel, recuerden, decíamos que es más difuso, sobre todo, porque va desde una representación exacta de la realidad hasta el nivel abstracto. Y en el tercer nivel, ahora sí, que sería el nivel de lo imaginario en el caso de las imágenes. Recuerden que decíamos, es el de la pragmática, la relación del individuo o del interpretante respecto a los signos. Aquí ya no es un proceso de descodificación racional, sino que aquí es un proceso, en primera instancia, de comprensión, y aunque suene paradójica los dos términos, de comprensión sensorial. El primer acercamiento que hacemos respecto a las imágenes no es un proceso de racionalización, sino un proceso sensorial, porque veíamos que los signos que caracterizan la imagen no son conceptos, sino son todos elementos que decíamos, punto, línea, color, perspectiva, en fin, ¿no? Ahora, si consideramos desde este ángulo la imagen con una información muy específica, entonces tenemos que afiliarnos toda una serie de herramientas que a lo largo del siglo XX se dedicaron a trabajar la información de las imágenes. Pensemos en escuelas y métodos como el de la iconología, el de la semiótica, que fueron dando herramientas para comprender la información de este tipo de información registrada que son las imágenes. Ya para concluir, nada más señalo esto, es decir, que este recorrido es para caracterizar que este es un objeto que nos pertenece, por eso la premisa de la que partía. Las imágenes son información registrada. El problema a reflexionar es ahora cómo esa información se registra en las imágenes, porque ese es de hecho el problema que tenemos que enfrentar bibliotecólogos y documentalistas. Ahora, qué maravilla, viéndolo desde nuestras propias disciplinas, que haya una serie de disciplinas que en cierto modo están retomando la estafeta de los griegos. En un universo de información masiva, expansiva, como es el de estas sociedades de la información, que existan disciplinas que están siguiendo ese canon de hacer una sistematicidad en términos de catalogación, clasificación de la información, implica que somos agentes del cosmos y que estamos batallando precisamente para dar orden a este universo que en cualquier momento puede ser devorado por la entropía. Esta es una batalla magnífica para estas disciplinas, y esto habla de la grandeza de estas disciplinas. Ahora, ¿qué significa esto? Que para que podamos llevar a cabo mejor esta batalla, esta contienda a favor del cosmos, tenemos que ver las múltiples formas de información registrada, y entre ellas debemos de aceptar cabalmente que las imágenes son un objeto que nos pertenece. Pero esto implica que giremos la mirada para que veamos de forma distinta cómo se está registrando la información en estos otros soportes, en esta otra forma que cabalmente es información registrada. Y que no solo sea patrimonio de estas ciencias a las que nosotros nos detenemos, que si la historia del arte, en fin, nosotros también
es un objeto que nos pertenece y tenemos también nuestros propios enfoques, nuestra tradición, nuestros elementos para abordarlas. Pero repito, hay que también variar la mirada desde nuestras disciplinas, ¿sí? Para que entonces podamos asumir eso, que podemos ser agentes del cosmos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Vamos, seguidamente, Raquel Arias Durán va a exponer una ponencia titulada Fondos fotográficos en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, Historia y Significación. Raquel Arias Durán es máster y doctora por la Universidad Complutense de Madrid y ha colaborado y realizado trabajos de investigación sobre fondos fotográficos en la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona. Tiene la palabra Raquel. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora ya sí que me toca la mía. Bueno, voy a hablarles de los fondos fotográficos en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, Historia y Significación. Empezaré con unos pequeños apuntes sobre historia de la Academia, ya que se remonta al año 1758, en que Fernando VI, tras recibir multitud de solicitudes de artistas e intelectuales de Barcelona para crear una academia de bellas artes similar a la establecida en Madrid en 1758, crea una escuela de dibujo en Barcelona bajo el nombre de Escuela Gratuita de Diseño en 1775. El objetivo inicial fue formar dibujantes capacitados para diseñar objetos y motivos para las nuevas industrias manufactureras, impulsando así la producción y el comercio. Por lo tanto, nació como una auténtica vocación de aplicación del arte a la industria. En 1789 la escuela se transforma en la Escuela Gratuita de Nobles Artes, comenzando a impartir estudios propios de bellas artes, incluyendo también clases de arquitectura y de geometría. Durante el periodo napoleónico de 1809 a 1814, muchos de los profesores de la escuela se fueron de Barcelona, y en este periodo se realiza la primera incautación de obras en los conventos y la primera apertura de la escuela al público. En 1821, debido a la gran importancia que iba adquiriendo la colección, se elaboró el primer inventario manuscrito conocido, que incluía pintura, escultura, dibujos, estampas y también libros y cuadernos. Sin embargo, era todavía un catálogo muy elemental, por lo que muchas de las piezas que se recogen, debido a la brevedad de la información, difícilmente pueden ser identificadas con la colección actual de la Academia. El primer catálogo impreso de las obras que constituían la colección no apareció hasta el año 1833, con un contenido de 143 obras. Un Real Decreto de Isabel II del 31 de octubre de 1849 dio lugar a la creación de las Academias Provinciales de Bellas Artes, que tenían como función ser órganos de consulta de las administraciones en temas artísticos, la preservación del patrimonio, el estudio de las bellas artes y, sobre todo, la dirección de los estudios especializados. En 1850 queda constituida así la Academia de Bellas Artes de Barcelona, que dirigió la escuela desde entonces, compartiendo su sede en el mismo edificio de la Lotja de Barcelona, la Lotja de Mar, un edificio histórico de Barcelona. En 1900, tras un periodo de dirección mixta entre la escuela y la academia, entre la academia y la universidad, se hizo efectiva la desvinculación de la escuela con la academia. La academia, que amplió su ámbito de jurisdicción en toda Cataluña hasta en el año 1930, tiene entre sus funciones actuales el fomento de la investigación de las bellas artes en Cataluña, la colaboración en materia de defensa y conservación del patrimonio, la organización de cursos, conferencias, concursos, conciertos, etc., el asesoramiento a la administración pública y la conservación, estudio y difusión de su patrimonio artístico, archivístico y bibliográfico. En cuanto a la tipología general de los fondos, el Museo de la Academia es considerado el primer museo de arte que hubo en Barcelona. En la actualidad conserva un importante patrimonio artístico crucial para entender el arte moderno catalán, que proviene, como hemos visto, del fondo generado por la Escuela de Bellas Artes y de la colección de la propia Academia, que iba generando a partir de las aportaciones de los académicos. Consta alrededor de 800 piezas de 800 pinturas que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XXI,
de las cuales un centenar se encuentran depositadas en diferentes museos y entidades. En cuanto a cultura y artes decorativas, conserva casi 300 piezas, que cronológicamente alcanzan de 1798 a 2013. En relación a los dibujos, planos y estampas, hay más de 5.000 dibujos de procedencias y tipologías diversas desde el siglo XVIII al siglo XXI y que se han ido incorporando a la colección académica a lo largo de su historia mediante donaciones, legados y adquisiciones. Las fotografías conservadas alcanzan un número superior a 40.000. Son fotografías antiguas de reproducción de obras artísticas de grandes maestros y de arquitectura y vistas, sobre todo de gran formato. El valioso patrimonio documental de la institución se compone del archivo de la Academia de 1850 a 2014, del archivo de la Escuela de Bellas Artes de 1775 a 1921, del de la Comisión Provincial de Monumentos de 1844 a 1883 y del de la Comisión Valoradora de Objetos de Arte a Exportar de 1922 a 1936. La biblioteca funciona por intercambio, no se hacen compras debido a la falta de recursos económicos y consta de unos 14.000 volúmenes catalogados y unos 250 títulos de publicaciones periódicas sobre temas de arte. Cabe destacar la colección de revistas de finales del siglo XIX y principios del XX que se compraban para que los alumnos de la Escuela de Bellas Artes pudieran estar al día de lo que se hacía en el extranjero y en España en materia artística. Este fondo integra publicaciones actuales y antiguas, catálogos de exposición, obras de referencia y monografías, y dentro del fondo cabe destacar la sección de reserva por su valor artístico. Se conservan libros utilizados en las clases de la antigua escuela de la Loggia y se tratan de libros de los siglos XVII, XVIII y XIX, comprados por los profesores en sus viajes a las capitales europeas, a París, Roma, Londres, Madrid, etc., para que los alumnos aprendieran las técnicas y conocimientos más novedosos en materia artística. En cuanto a los fondos fotográficos de la Academia, la temática de las fotografías adquiridas por la escuela y por la Academia abarcan desde arquitectura, detalle arquitectónico, pintura, escultura, dibujo, artes aplicadas como mobiliario o cerámica, entre otras. Se compraban como complementos de los materiales de enseñanza o como premio para los estudiantes. Como compras relevantes se puede destacar la adquisición de la colección de fotografías del British Museum en el año 1872. Hay series enteras de colecciones de museos, de monumentos extranjeros y nacionales, pinturas y esculturas italianas, francesas y españolas, y colecciones de artes decorativas, de mobiliario, de paisajes, etc. Entre los fotógrafos se pueden encontrar obras de Goupil, Sommer, Laurent, Angelo Di Mattia, entre otros. Estas son las colecciones fotográficas. Quería resaltar tres: la del Archivo de la Comisión Valoradora de Objetos Artísticos a Exportar, con más de 1.600 fotografías, la de la colección del British Museum, con más de 900, y la colección del Archivo de la Hormiga de Oro, de la revista ilustrada de la Hormiga de Oro, con más de 25.000 fotografías. Ya que a finales del siglo XIX, con el desarrollo de las publicaciones periódicas, se crearon los archivos fotográficos, que fueron de gran importancia, dado que permitían almacenar cualquier imagen publicada o no, y que en algún momento pudiese ser de utilidad. Una gran parte de estos archivos han sido destruidos o olvidados. Un ejemplo es el del fondo de la revista ilustrada La Hormiga de Oro, conservado en dicha academia y que tuve el honor de localizar, investigar y dar a conocer en mi tesis doctoral. Y es que después de permanecer almacenado en el local de la librería bajo el mismo nombre, bajo La Hormiga de Oro, durante casi 60 años el director de la librería lo donó el fondo a la academia para que pudiera ser conservado y catalogado. Pero debido a la falta de recursos económicos, esas labores no pudieron realizarse. La colección de documentos fotográficos de La Hormiga de Oro es excepcional por su cantidad, alrededor de 25.000 fotografías, y calidad. En principio, dado que las fotografías que pasaban a formar parte del archivo no se registraban de ningún modo, ya fuesen publicadas o no, simplemente se almacenaban. Así que hemos conservado la clasificación original del fondo, y se ha revisado, organizado, inventariado, y la clasificación original tenía estas tres clasificaciones: biográfica, con personalidades sobre todo españolas asociadas a la monarquía, la aristocracia, la política y altos cargos de la Iglesia; la clasificación temática, con estos subtemas que ven en la imagen,
en la clasificación geográfica con vistas, paisajes, edificios significativos o emblemáticos y grandes capitales y pequeñas poblaciones. En concreto, trabajamos en la clasificación biográfica, ya que constaba en origen de un total de 7.377 fotografías. Todas ellas fueron analizadas e inventariadas, elaborando un catálogo que permitiera la identificación de los diferentes personajes españoles y extranjeros, así como de los actos en los que participaron. La totalidad de las imágenes se catalogó mediante una ficha y se almacenó de nuevo con la finalidad de conformar una guía rápida del grueso del archivo fotográfico. En este caso pueden ver un ejemplo de esas fichas con una fotografía de Alfonso XIII y la mayor parte de la información de las fichas venía en las fotografías en el reverso de las mismas. En esta gráfica se pueden observar los personajes más representados en el archivo fotográfico. Se trata mayoritariamente, como ya hemos mencionado, de personalidades españolas asociadas a la monarquía, la aristocracia, la política y altos cargos de la Iglesia, fotografiados con motivo de sus participaciones en actos, inauguraciones o bien por algún acontecimiento o suceso de ámbito personal. En el trabajo de catalogación de las fotografías solo se pudieron identificar 217 fotógrafos que las realizaron. Esta tarea tuvo notables dificultades porque no todas las imágenes iban acompañadas del sello y firma del fotógrafo, o bien por la imposibilidad de separar las fotografías de los soportes de cartulina que presentaban la mayoría, impidiendo la lectura de los datos escritos en el reverso de la misma. Esto es un ejemplo de sellos y firmas de los fotógrafos que pudimos rescatar de los reversos de las imágenes. Por último, las conclusiones. La Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi conserva un patrimonio fundamental para la historia del arte catalán, sobre todo del siglo XIX. Tiene una problemática difícil de resolver, como muchas otras instituciones, debido a la situación económica actual del país, pero en este caso también se agrava por la propia estructura de la institución, ya que está formada por 41 académicos vitalicios, los cuales tienen su propia actividad y no pueden disponer de tiempo suficiente para ocuparse de la institución, la cual depende exclusivamente de subvenciones. Para que se hagan una idea, hasta el año 2005 todas las obras de la Academia no estaban protegidas, no estaban ni registradas como bien de interés cultural. Aún así, se trata de una institución viva, ya que el personal contratado se esfuerza por dar a conocer la Academia mediante cursos, visitas y publicaciones. Y el descubrimiento del archivo fotográfico de la Hormiga de Oro es un hallazgo de extraordinario valor, ya que permite recuperar un fondo histórico que aporta nuevos y relevantes datos para la historia del periodismo, de la edición y de la fotografía en España. Antes de terminar, me gustaría mostrarles un pequeño vídeo que he elaborado para que conozcan más de cerca todo lo que les acabo de contar, la Academia y el archivo fotográfico.
Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y por último, la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño y la doctora Beatriz Rodríguez Sierra presentarán un trabajo titulado La fotografía en la ciudad de San Luis Potosí. La doctora Ramos Fandiño es la directora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Beatriz Rodríguez también es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y en estos momentos es vicedecana de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene la palabra la doctora Ramos. Muchas gracias, doctora. Bueno, les cuento que esta línea de investigación que es el estudio histórico de la fotografía en San Luis Potosí también surge a partir de, como dijo la doctora Raquel, a partir de mi tesis doctoral que hice en la Universidad Complutense de Madrid y que lo que hice fue estudiar todos los archivos fotográficos en México, su origen, su evolución y la organización de sus fondos, en la que en una parte yo le dedicaba un capítulo especial también a San Luis Potosí por ser mi lugar de origen. Pero al iniciar la búsqueda de la historia de la fotografía en San Luis Potosí, bueno, pues me di cuenta de que no había nada, de que no existía documentación, algo que fundamentara estudios que hablaran sobre la introducción de la fotografía en San Luis Potosí, un directorio de archivos e instituciones, bibliotecas que me indicaran qué tipos, las fotografías existentes o qué tipo de fotografías contenían, por lo que, bueno, he generado esta línea de investigación y esta investigación lo que describe es artículos que he realizado sobre la introducción de la fotografía en San Luis Potosí, lo que se ha hecho a favor del estudio de la fotografía, instituciones como el Archivo Histórico del Estado y el Museo Regional Potosino. También lo que se ha encontrado sobre los fotógrafos extranjeros que pasaron por la capital de San Luis Potosí, la fotografía en la prensa en sus inicios y también los fotógrafos del siglo XX que todavía existen en este siglo XXI. Por lo que, bueno, el título de esta ponencia es La fotografía en la ciudad de San Luis Potosí, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, los estudios sobre los inicios de la fotografía en México son todavía insuficientes y la mayoría centrados sobre la producción en la Ciudad de México. El principal problema es la falta de directorios en los estados que den cuenta de las instituciones, archivos familiares o particulares que resguardan imágenes como un recurso a favor de la investigación social para la historia de la fotografía en los estados, de los fotógrafos locales y de su obra, el estudio de los procesos fotográficos históricos utilizados en los diferentes estados de la República Mexicana, además de la indudable presencia de extranjeros en toda la historia de la fotografía en México, desde su introducción, en el desarrollo de la misma y en la formación de colecciones y archivos fotográficos que durante su paso por el país dejaron registros importantes como la fotografía arqueológica, de paisaje, arquitectónica y los dedicados a fotografiar la vida política y costumbres del país. Es a partir de 1840 que en México la fotografía se convierte en negocio y oficio, por lo que se establecen en la capital mexicana los primeros estudios fotográficos. Los fotógrafos del siglo XIX le dieron gran impulso a la fotografía de estudio, que aun cuando no había alcanzado una gran calidad técnica, ya incluía tendencias artísticas.
A la par, en esa misma década, aparecen los fotógrafos itinerantes que, atraídos por las festividades, fechas y sucesos importantes, recorrían las ciudades y pueblos del país en busca de una clientela sobre la cual ejercer su oficio. Es evidente que en los estados existe una rica producción de imágenes que es necesario rescatar, conservar y catalogar, porque son, al igual que los documentos escritos, la memoria histórica de la humanidad. La historia de la fotografía en San Luis Potosí. En el caso específico de San Luis Potosí, son escasas las fuentes y bibliografía impresa que estudian a las instituciones con fondos fotográficos desde el punto de vista de su creación, las imágenes con las que cuentan, temas y autoría de los fondos fotográficos y la forma de ingreso de estos fondos a las diferentes instituciones. Para el estudio de la introducción de la fotografía en la capital potosina, solo existen 2 artículos publicados. El primero, titulado Inicios de la fotografía en San Luis Potosí, publicado en el año 2011 en la revista digital académica Tlatemuani, editada y mantenida por el grupo EUMEDNet de la Universidad de Málaga. El artículo describe, a partir de una investigación documental exhaustiva, una aproximación sobre cómo y quiénes introdujeron la fotografía en la ciudad de San Luis. Los ambrotipistas ambulantes que visitaban la ciudad en la década de 1850, del establecimiento de los primeros estudios fotográficos, tanto de mexicanos como de extranjeros, en la década de los 70, y de los 7 ambrotipos identificados en museos de la capital potosina. Para esta investigación se emplearon como fuentes básicas de información los libros publicados por el licenciado y bibliógrafo Rafael Montejano y Aguiñada, editados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Nacional Autónoma de México, los libros del historiador potosino Manuel Muro, los fondos del Ayuntamiento de la capital del Estado, resguardados en el Archivo Histórico del Estado, periódicos del siglo XIX y principios del XX, el diario de Juan de Vildósola, conservados en el Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los acervos fotográficos de diferentes instituciones, artículos y libros de los historiadores de la fotografía en México, Rosa Casanova y Olivier de Brois, así como de artículos de la revista Alquimia, especializada en historia de la fotografía en México, la cual sirvió como punto de partida en la investigación. A partir de este primer artículo, que se llama Inicios de la fotografía, se pudo hacer ya una tabla con los primeros establecimientos fotográficos encontrados en la capital potosina a partir de 1870 y finales del siglo XIX. En el segundo artículo, titulado La fotografía en San Luis Potosí, sus inicios, 1885-1905, publicado en el 2003 en la Revista Mexicana de Ciencias de la Información de la Escuela de Ciencias de la Información, el artículo presenta una serie de imágenes de anuncios relacionados con los inicios de la fotografía, de utilidad para el estudio de la introducción de la fotografía en la capital del estado de San Luis Potosí. El espacio temporal escogido es 1885 a 1905, momento en que se instalan en esta capital, de manera provisional o permanente, estudios de fotógrafos tanto mexicanos como extranjeros, y en los que algunos casos ejercían el oficio de fotógrafos tanto en la capital potosina como en otros estados de la República Mexicana. Se incluyen, además, los anuncios relacionados con la venta de productos para fotógrafos, los cuales surgen con el establecimiento de estudios fotográficos, así como también los primeros negocios establecidos que anunciaban la venta de postales en la capital potosina. Los anuncios fueron recopilados del periódico El Estandarte, el cual ha sido utilizado como fuente de información para la historia de San Luis Potosí. Se encontraron 16 anuncios en total en este periódico, en la que se incluía el nombre del fotógrafo o del estudio fotográfico, la primera fecha de aparición y la última fecha de aparición en la que se anunciaban estos fotógrafos o laboratorios. Es importante mencionar además que en relación al estudio de los procesos fotográficos históricos utilizados en la capital potosina, existe una tesis titulada 50 imágenes estereoscópicas de San Luis Potosí 1925-1928,
que para obtener el título de maestría en historia, que se presentó para obtener el título de maestría en historia del arte mexicano en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en la que se analizaron 50 fotografías estereoscópicas con vistas de diferentes sitios de la ciudad capital. Esta tesis se presentó en el año 2012. En relación a los usos y costumbres de la fotografía, existe una tesis de licenciatura titulada La fotografía mortuoria en Santa María del Río, San Luis Potosí, presentada en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y la cual hace un estudio histórico del uso de la fotografía como práctica importante en ese municipio en el siglo XIX. Por otro lado, desde el año 2005, el Museo Regional Potosino se ha dado a la tarea de rescatar archivos fotográficos de los municipios del Estado a través del trabajo realizado por fotógrafos municipales de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Este proyecto ha dado la oportunidad de rescatar imágenes originales que registran la historia local, la vida cotidiana, la arquitectura y los acontecimientos sociales de la población de los municipios, además de hacer un reconocimiento social a los fotógrafos de los municipios a quienes se les ha nombrado cronistas visuales del Estado. El compromiso con los fotógrafos y sus familiares ha sido el montar exposiciones en sus municipios, los cuales se han realizado en centros parroquiales, en los patios centrales de las presidencias municipales y en la capital potosina en la arcada de la Plaza Aranzazú, adaptada como sala de exposición al aire libre, con la finalidad de ofrecer a los transeúntes una actividad que refuerce la historia y vida cultural de nuestra entidad. Sin embargo, se requiere de la organización de estos acervos y su digitalización para su difusión, que permita que los investigadores de las diferentes entidades académicas estudien a la fotografía como documento social, histórico y las diferentes técnicas fotográficas utilizadas en los municipios del Estado potosino. Hasta ahora el trabajo desarrollado por el Museo Regional se ha llevado a cabo en 12 de los 56 municipios del Estado potosino, sin considerar hasta ahora a la capital del Estado. Por su parte, el Archivo Histórico del Estado, con el fin de evitar el riesgo de extravío y maltrato de los acervos fotográficos que resguarda, en el año 2004 y con el apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, elaboró el proyecto de rescate y conservación de imágenes, el cual consistió en el registro e inventario de cada fotografía contenida, la digitalización de imágenes, catalogación y conservación de los acervos. Para el proyecto se involucraron bibliotecólogos, historiadores, un curador fotográfico y una experta en conservación fotográfica. Tras 5 años de trabajo, se lograron identificar 7,118 fotografías. Cada una cuenta con los siguientes datos: título, autor, cuando es identificado, fecha exacta o aproximada de la imagen, detalles físicos, dimensiones, temas, clasificación, número de registro y notas. A través de este trabajo se pudieron identificar personajes importantes, gobernantes, líderes, fincas, calles, plazas, jardines, edificios civiles y religiosos en la capital. En el 2008, el Archivo Histórico del Estado, con el fin de concretar el proyecto de contar con una fototeca propia, se incorporó al Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su incorporación permite la asesoría del SINAFO para contar con un modelo de fototeca con estructuras sobre las cuales regir a los archivos fotográficos. Este modelo establece 7 áreas que pueden adaptarse a las dimensiones de espacio de cada archivo. Las áreas propuestas son las siguientes: 1, archivo; 2, conservación; 3, catalogación; 4, cómputo; 5, reproducción fotográfica; 6, investigación; 7, difusión. Para la catalogación, el SINAFO elaboró un formato de ficha que comprende los aspectos técnicos, históricos y temáticos de la imagen. Los 2 primeros elementos no considerados hasta ahora por el Archivo Histórico del Estado en la catalogación de las imágenes, así como tampoco el de investigación y difusión. En ese mismo año, y con el propósito de rescatar imágenes antiguas de colecciones familiares, el Archivo Histórico organizó el primer concurso estatal de fotografía antigua, al que tituló Revelando Recuerdos. La respuesta fue de 57 participantes y se registraron 367 imágenes, entre ellas ferrotipos. Las imágenes fueron exhibidas durante
durante la premiación y digitalizadas para su integración al archivo digital del Archivo Histórico del Estado. La labor que el Archivo Histórico ha realizado a favor del rescate y conservación de las imágenes antiguas ha sido muy importante, pero debe realizar estrategias de difusión que contribuyan a la correspondencia de las imágenes y la investigación histórica en cualquier contexto que se realice. Fotógrafos extranjeros en San Luis Potosí. También cuando a la hora de realizar mi tesis y demás investigaciones, me he dado cuenta que en San Luis Potosí hay gran cantidad de imágenes fotográficas de extranjeros que han pasado por México, pero que se han atribuido a otros fotógrafos. Y también, bueno, me di cuenta que en instituciones aquí en México, en varias instituciones, universidades privadas, existe también álbumes de fotógrafos extranjeros que en San Luis Potosí no existen y que es necesario que se rescaten para la historia de San Luis Potosí. Y bueno, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XX pasaron por San Luis Potosí importantes fotógrafos extranjeros que dejaron importantes colecciones fotográficas con diversos temas que reflejaron en la mayoría de los casos el desarrollo de la ciudad y el Estado y la vida cotidiana en esa época, y las cuales son resguardadas en diferentes instituciones de la capital del país. Tal es el caso de White, quien llegó a México en 1886 y recorrió gran parte del territorio nacional, retratando paisajes, vistas urbanas y retratos para empresas norteamericanas y publicando sus fotografías en guías para viajeros, imágenes para revistas ilustradas, vistas, paisajes y retratos para el comercio de postales. White recorrió el estado de San Luis Potosí a principios del siglo XX. El Archivo General de la Nación cuenta con una colección de este fotógrafo por su paso por este estado, con vistas del antiguo pueblo de Real de 14, iglesias, parques, vías, calzadas, vistas panorámicas, monumentos, cementerios, plazas, fuentes, avenidas y calles de la capital potosina y otros municipios de San Luis Potosí que circularon como postales. En 1878 inicia la construcción de las vías férreas en San Luis Potosí, que unirían a la ciudad de Tampico con la capital potosina y con otros estados del centro y norte del país. Debido a esto, San Luis Potosí contó con la presencia de William Henry Jackson, contratado en 1883 por la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano para tomar vistas de las vías del tren, de las locomotoras y de los vagones en diversos paisajes. En San Luis Potosí escogió los tramos más espectaculares como los túneles construidos cerca del municipio de Tamazopo, trabajadores de las vías férreas y una hacienda del mismo municipio en la que se producía azúcar. El área de acervos históricos de la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana conserva 5 imágenes del fotógrafo francés Abel Briquet, que tomó por su paso por la capital potosina en el año de 1896, imágenes que fueron incluidas en su álbum México de 1901 a 1909. Entre los fotógrafos viajeros, San Luis Potosí contó con la presencia del fotógrafo norteamericano Winfield Scott entre los años 1900 y 1907 y 1908, quien no solo tomó las imágenes de edificios y vida urbana de la capital, sino también recorrió otras ciudades de la Huasteca Potosina, como Ciudad Valles y Tamazopo, de las que captó imágenes de indígenas, ríos y vida rural del estado de San Luis Potosí. El fotógrafo alemán radicado en México, Guillermo Kahlo, estuvo en San Luis Potosí entre 1904 y 1908, realizando el levantamiento fotográfico que funcionaría como inventario de los bienes muebles que cambiaron de propiedad bajo el régimen de Juárez, proyecto apoyado por Porfirio Díaz y en la que la mayor parte de las fotografías reproducidas formarían parte de los álbumes fotográficos que se pensaban publicar en 1910 para la conmemoración del centenario de la independencia, los cuales se publicaron hasta 1924 en 28 volúmenes a iniciativa del doctor Atl y editados por la Secretaría de Hacienda. El fotógrafo alemán y nacionalizado Hugo Breme
dedicó gran parte de su vida al negocio de las postales, retrató personas y lugares de México. Actualmente en San Luis Potosí circulan entre los coleccionistas de fotografías antiguas reproducciones de imágenes atribuidas a este fotógrafo, en su mayoría de los municipios de Tamazunchale y Tamazopo, ambos de la Huasteca Potosina, y que datan de las 2 primeras décadas del siglo XX. El Sistema Nacional de Fototecas resguarda la colección Hugo Breme, en la que conserva gran cantidad de fotografías tomadas por este autor en este estado. Es necesario rescatar todas estas imágenes de estas instituciones enunciadas y resguardar una copia de estas imágenes de estos fotógrafos importantes extranjeros que dejaron evidencia de su paso por nuestro estado, importante para la investigación histórica y su participación en el desarrollo de la fotografía en San Luis Potosí. Maite, no sé cuánto tiempo tengo porque me hace falta todavía lo que he investigado sobre la fotografía en la prensa. Bueno, tengo mucho investigado ya que puede servir, como les decía, para el estudio. Esto sería sí, para el estudio, ¿no? Sería como punto de partida estas investigaciones para el estudio de la historia de la fotografía en San Luis Potosí, y bueno, también serviría para que se tomara también como ejemplo en otros estados y pudiéramos documentar toda la historia de la fotografía en los diversos estados. Hay mucha fotografía que no ha sido estudiada en todos los estados del país. Como les decía, la mayoría se centra en los estudios se centran en la capital de nuestro país, pero poco es lo que se ha investigado en los demás estados. Y bueno, quien quiera el documento completo lo puede obtener también en las memorias que se van a publicar. Y bueno, como conclusiones, a lo largo del siglo XX, gracias a la existencia de instituciones de educación superior e investigación, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, muchos académicos han tomado como objeto de estudio la fotografía y el proceso de producción de fotografías, mientras que por otro lado es un material que también se estudia desde la perspectiva de las ciencias de la información, en unidades específicas como las bibliotecas, centros de información o archivos. Pero lo que se debe señalar es que el desarrollo de estas investigaciones se ha efectuado en instituciones de la Ciudad de México y por ello se identifica una marcada tendencia a explicar los asuntos relacionados con la fotografía desde una óptica central y poco lo acontecido en las zonas aledañas a la Ciudad de México. Esto ha sido una desventaja, pero también representa una oportunidad, puesto que da cuenta de la necesidad que existe de complementar esas visiones con trabajos que señalen lo ocurrido en provincia. Específicamente en el estado de San Luis Potosí y propiamente en la ciudad capital, se identifican pocos trabajos que expliquen qué ocurrió con la introducción y el uso de la fotografía en la ciudad. Existen investigaciones que usan el documento fotográfico como parte de sus fuentes en la explicación e ilustración de un proceso histórico o antropológico, e incluso en algunos trabajos de tipo geográfico. La oportunidad de lo anterior indica que se requiere de trabajo que explique con mayor detalle cómo fue la introducción de la fotografía y cómo se ha usado en la academia, entre la gente, en las escuelas, en las entidades públicas. También es urgente la necesidad de un registro de las instituciones que custodian los fondos y colecciones fotográficas en el Estado, un registro de lo histórico y de lo contemporáneo, de su organización y automatización, ya que se desconoce la magnitud de los fondos y colecciones, y esto va en agravio del patrimonio documental. Con todo lo anterior podemos concluir que la fotografía ofrece diversas vertientes para su estudio. Es interesante la historia de la fotografía, el uso de la fotografía, su organización como parte de las unidades de información, su protección legal, su difusión, su importancia como elemento destacado del patrimonio documental, tanto en el enfoque histórico como contemporáneo. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, doctora Patti, me ha obligado a sacarle la tarjeta roja. Sí. Yo no sé si queda tiempo para alguna inquietud. Yo creo que no, me están diciendo.
Yo sigo órdenes. Bueno, ya han escuchado las... Ah, perdón. ¿Cuál será mi agua? No, muchas no, ¿eh? De muchas nada. También otra. Hablando de oportunidades. Sí. Bueno, solo voy a hacer una hablando de ventajas y desventajas de las fotografías. Actualmente, desde el siglo XIX hasta la fecha, hay fondos documentales con fotografía. Actualmente, las fotografías, y que además todo el mundo se está convirtiendo en fotógrafo, ¿qué va a pasar con las fotografías digitales? ¿En qué se están guardando? ¿Cómo se van a investigar? ¿Cuánto tiempo va a durar esa imagen? ¿O se va a convertir en arte efímero? ¿Quién, yo? ¿Quién quiera contestar? Yo creo que eso es tema de otro debate, ¿eh? Sí. Y otra sesión. A ver, sí. Hay que hacer lo otra que pasa sesión. es que a partir de la fotografía digital es cierto, todos somos fotógrafos, porque de hecho hasta en nuestro teléfono tenemos una cámara fotográfica y con una buena resolución. Entonces es una ventaja, porque bueno, así como muchas se pierden cuando cambiamos de teléfono, hay mucha gente que está documentando también la fotografía digital y está imprimiendo sus fotografías. Lo que sí se está haciendo, y sí es una marcada tendencia, sí es a perder las fotografías. Porque como les decía, cambiamos de teléfono y gran parte de la memoria que tenemos ya que vamos resguardando se va perdiendo. Pero bueno, también hay coleccionistas, hay quien se preocupa por la memoria y está rescatando la fotografía digital. Yo más que verlo como una desventaja, lo veo como una ventaja. Y bueno, como ya se ha dicho, creo que todos los que nacimos en el siglo XX y los que están naciendo en el siglo XXI somos más visuales. Entonces tenemos las ciencias de la información, tiene que ocuparse de lo que es la organización de todos los fondos, colecciones, archivos fotográficos que haya y que se están utilizando no nada más para la documentación histórica, sino como evidencia, se utiliza y se ha utilizado como evidencia histórica, política, social. Es más, no incluí lo que he investigado sobre la historia de la fotografía en la ciencia en San Luis Potosí y cómo se empezó a incorporar desde que inició la fotografía en San Luis Potosí en 1800 dentro de la medicina. Entonces hay mucho que investigar. Sobre todo, documentar, hacer un directorio de todas las instituciones que incluyen fotografías y el tipo de fotografía. Yo estoy dejando aparte la fotografía publicitaria. La fotografía publicitaria que... ¿Tienen un respaldo de documento impreso? Sí, claro, digitalizado. Habría que estudiarlo. ¿Cuándo se va a empezar? Seguramente con tantas fotografías cada quien irá haciendo una depuración de lo que es más valioso y así se van a ir generando también los fondos fotográficos a futuro. ¿Está bien, Patricia? Sí. Bueno, pues vamos a terminar y vamos a partir de lo que nos explicaba el doctor Héctor, que su conferencia partía y concluía diciendo que la imagen, que es una información registrada, ¿no?, que participa del proceso informativo como cualquier otro documento. Bueno, pues bien, cerramos esta sesión con estas buenas imágenes que nos han dejado nuestros ponentes. Un aplauso para ellos.